Gracias por atender nuestra llamada, doctor Caro. Creo que sobran ya las explicaciones, he hecho el contexto. Digamos, cómo se configura un eventual delito o eventuales delitos en el señor Alegría con el desmentido del hijo, con las denuncias respecto a la situación legal del señor Alegría. ¿Usted cómo la evalúa? Sí, Jaime, gracias por la invitación. Ajá. Hay que tomar en cuenta de que estos delitos son delitos de persecución de oficio, es decir, no está en posibilidad de la víctima perdonar, no está en posibilidad de la policía dejar de informar a la fiscalía. La fiscalía tiene que abrir una investigación preliminar y acá hay por lo menos 2 delitos graves que deben de ser investigados. Por una parte, el delito de lesiones cometido en el ámbito, en el contexto familiar, artículo 121b del Código Penal, que tiene pena de hasta 8 años de prisión, y por otro lado, los delitos de atentado contra el pudor, porque hay narrativas acá no solamente de golpes, maltratos psicológicos, sino además de abuso sexual. Y aunque se trate de mayor de edad, hay que recordar que los delitos de tocamientos indebidos, hechos directamente o a través de terceros, es decir, induciendo a un tercero, son actos contra el pudor que están sancionados por el artículo 176 del Código Penal, y ambos son delitos de persecución oficial, es decir, la Fiscalía tiene que abrir un proceso, no importa la posición de la víctima en el sentido de si la víctima acepta o no, si la víctima perdonó o no, el hecho tiene que ser investigado, es obligación de la Fiscalía abrir una investigación preliminar. Eso es bien interesante, es decir, el señor Alegría cuando estuvo aquí dijo, ¿no? Acá está mi hijo pidiendo perdón, pero el hijo acaba de decir que esto es falso, entonces ni siquiera hay perdón, porque lo que ha hecho el hijo es reafirmarse en todas las cosas horribles, monstruosas que hemos leído aquí. Entonces, ¿cuál debería ser el siguiente paso de la Fiscalía para usted? El siguiente paso, dado que la Fiscalía no ha investigado, es dictar una disposición de investigación preliminar donde se investiga al señor Alegría, se ponga como agraviado al hijo. El hijo no tiene que venir a Perú, puede declarar y puede... Por virtual, claro. Exactamente, online, como lo permite ahora la legislación. Y lo demás implica reconstruir los hechos en base a la información que proporcione la víctima. Habrán testigos, habrán diligencias, y acá hay que tener en cuenta que en este tipo de delitos la víctima siente mucha vergüenza, por eso es que la víctima puede tener sus altibajos, puede perdonar, puede decir no denuncio, puede retirar la denuncia, es algo que es absolutamente esperado, y es parte de la sistematología, la criminología de este tipo de infracciones delictivas. Lo central acá es lo que la Fiscalía pueda confrontar entre la versión de la víctima y la versión del señor Alegría, que al parecer no tiene una versión, tiene una versión simplemente de negacionismo, y probablemente este caso podría pasar a las etapas siguientes e incluso llegar a juicio. Eso es muy importante también, es decir, ya existen suficientes elementos como para que la Fiscalía ayer, ¿no?, abra una investigación directa contra el señor Alegría. Totalmente de acuerdo. Como decía hace un momento, la Fiscalía tiene el deber de investigar. No es una opción para la Fiscalía de decidir o no. Y recordemos que la Corte Suprema ya dijo en varias ocasiones que para empezar un caso, investigarlo, basta la llamada sospecha inicial simple. Y la versión de la víctima es más que suficiente para afirmar esa sospecha inicial simple. Usted que conoce los trajines de estos y otros tantos procesos, el detrás, ¿no? Cómo es que caminan los expedientes de un lado a otro, los partes, las manifestaciones. ¿Por qué este caso no se habría continuado? ¿Por qué no saltó de la policía al Ministerio Público, ¿no? ¿Y por qué el Ministerio Público no avanzó? Es decir, tiene que haber un escándalo de esta magnitud y de esta sonoridad para que la Fiscalía recién actúe, porque el señor Alegría primero dice todo es falso, después dice, no, el local de San Juan del Lurigancho, donde se narran varias cosas también muy, muy agresivas, eso sí es cierto,
pero la parte de la agresión, eso no es cierto, pero el local tampoco se alquiló. Y la parte sexual, no, eso es totalmente falso, es una invención de la periodista Laura Graus. Sí. Primero dijo que no hay nada cierto y después empieza a aceptar poco a poco. Sí, desde el punto de vista constitucional, la única autoridad que puede decidir si el delito se persigue o no es la Fiscalía. Y para ello la policía, cuando toma cuenta de un posible delito, tiene que informar a la Fiscalía y cursar un oficio. En este caso, aparentemente, eso no se ha dado. Por eso habla el señor Alegría del retiro de denuncia, el perdón, como una suerte de decir, retiran la denuncia y por lo tanto no procede lo demás. Los policías no debieron haberse prestado ese juego. Si los policías han recibido un retiro de denuncia, o simplemente la han escondido o la han enterrado, eso es algo completamente irregular, y la Fiscalía, ya que está informada por los medios de comunicación de la existencia de este presunto hecho delictivo, lo que tiene que hacer es sustituirse de la policía, dejar de lado eso y abrir una investigación propia, dado que la policía no habría informado suficientemente y a tiempo a la Fiscalía. Claro. Incluso la Fiscalía puede investigar qué pasó aquella vez, el año pasado, por qué ese documento no salió de la policía. Eso también es sospechoso. Exactamente, y de ser el caso, los policías que han omitido sus funciones, porque ellos están obligados por ley a remitir a la Fiscalía toda información de un delito. Si no lo han hecho, han incurrido por lo menos en el delito de omisión de funciones. Carlos Caro es abogado penalista y ha estado con nosotros vía teléfono esta noche. Gracias, doctor Caro.